Hola, soy el alumno Antonio Max Romero Chávez, eh, alumno de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Continental. En esta oportunidad les voy a realizar un video acerca de un tema muy especial para todos nosotros. Bueno, se preguntarán por qué estamos tan patriotas, por qué estamos acá con la bandera de Perú en mi presentación. Y la verdad que no tiene nada que ver con algo de política o con algo cultural, lamentablemente, no. Tiene que ver con el deporte más popular de nuestro país, que todos lo sabemos bien, y a veces a gran parte de nosotros nos interesa mucho, que es el fútbol. Bueno, primero les voy a brindar algunos datos para que se familiaricen con el tema y puedan ver el ejercicio que estoy realizando. Bueno, como pueden ver, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, o ADFP por sus siglas, conjuntamente con la Federación Peruana de Fútbol, tenían el objetivo de dar a conocer el fútbol de nuestro país al mundo. ¿Y cómo lo realizarían? Esto lo realizarían a través de llegar a un mundial. Y se da la casualidad que, iniciando el 2004, comienzan las eliminatorias de camino a la Copa Mundial de Alemania 2006. De esta forma, como estos entes máximos de nuestro fútbol pensaban que con la base que teníamos de jugadores experimentados, sumado a algunos jugadores que, como podemos ver, John Galiquio, Eric Delgado y el mismísimo Cóndor Mendoza, que ya lo recordábamos por un blooper excepcional para meter un gol que podía llevarnos a tentar a una clasificación. Eh, Esta eliminatoria lamentablemente se nos fue esquiva una vez más, luego de 22 años de no asistir a un mundial, donde quedamos en noveno puesto con tan solo 18 puntos, producto de 4 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Posterior a eso, los entes máximos del fútbol se preguntaban qué podríamos hacer para cambiar esta situación. Es entonces que en el 2007 aparece una gran oportunidad de la mano de jóvenes jugadores sub-17, que de cariño nosotros les llamamos los Jotitas, esto en alusión a su DT o director técnico Juan José Ore, entre los que destacaban su arquero, que era Eder Hermosa, el capitán y central defensivo, Néstor Duarte, el delantero Irving Ávila, y la joven promesa denominada mejor jugador del sudamericano del 2007, Raymond Manco, quienes lograron llevarnos al hexagonal y posterior a eso llegaron a la tan ansiada clasificación en este Mundial Sub-17 que se realizaría el año siguiente en Corea, donde con la base ya impresa de los mismos jugadores más algunos cuantos que se agregaron, nos llevaron a los cuartos de final, una instancia que solo se había logrado en la Copa Mundial del 78 con la selección mayor. Y de esa instancia nunca habíamos pasado. Y era algo único para la categoría, ya que solo habíamos participado, e inclusive hasta el momento, hoy, 30 de julio del 2020, hemos participado solo en dos mundiales sub-17. Uno, el que nosotros mismos organizamos en el 2005, y este mundial sub-17 de Corea. Bueno, todo este contexto le hizo pensar a estas dos grandes gentes y le dio una fantástica idea, que sería invertir mucho más tiempo en jóvenes promesas de nuestro país para que puedan resaltar y formarse una base dentro de nuestra selección con jugadores que a muy temprana edad se exportarían a ligas más competitivas. Es entonces que al siguiente año del sudamericano, estos entes realizaron una norma que consistía en que los equipos participantes de la Copa Movistar 2018 o descentralizado 2008, que constaban de 14 equipos, tendrían que cumplir con una regla que implica el uso de juveniles menores de 19 años en al menos 1.170 minutos a lo largo del torneo de apertura y otros 1.170 minutos a lo largo del torneo de clausura. O de lo contrario, perderían puntos. Esta pérdida de puntos consistía en base a la cantidad de minutos que faltarían para completar 1.170 minutos. Sí, y lo contabilizaban a partir de 90 minutos. Cada 90 minutos que faltaban para 1.170 minutos se le restaría al equipo 3 puntos, de los puntos ya sumados, obviamente. Todo esto está contemplado en el artículo 56 de la base del descentralizado 2008. Es aquí donde yo plasmo mi ejercicio. La propuesta, que tiene el objetivo de encontrar jóvenes promesas, inició en el año 2008 con tan solo 40 jugadores debutantes. La proyección estimaba que para el 2018, año de la Copa Mundial de Rusia, que posteriormente recién supimos que iba a ser la sede de Rusia, el proyecto no habría sacado más de 600 jugadores,
salidos desde las canteras. Al año siguiente de iniciar la norma, la suma de jugadores provenientes de la reserva de los clubes se duplicó. Si el número de jugadores promocionados aumenta en función logística, ¿cuántos jugadores habrían debutado hasta el 2018? Bueno, acá sacamos los datos dentro del ejercicio y podemos ver que la población máxima, o al menos la proyección máxima que nos da estos entes, sería de 600 jugadores debutantes. Al inicio, la población inicial sería de tan solo 40 debutantes, mientras que al año ya tendríamos el doble, o sea, 80 jugadores profesionales que habrían debutado. Bueno, y acá podemos ver la fórmula de la función logística, y teniendo los datos y la fórmula de la función logística vamos a unirlos, vamos a entrelazarlos. Primeramente vamos a trabajar con la población inicial. Y teniendo la población inicial tenemos en cuenta que el tiempo va a ser cero, así que todo lo que está como exponente resultaría tachado y trabajaríamos simplemente con el dividendo. Eso nos da como resultado el b igual a 14. Bueno, posterior a eso, teniendo el resultado de b, ya podríamos ponerlo dentro de nuestra fórmula, pero ya esta vez prototipado para un año después, para la cantidad de jugadores que tendríamos un año después. Esto también ya lo lograríamos identificar, serían 80 jugadores, todo esto sería igual a 80, pero la diferencia sería que cambiaríamos eh, el valor de B, y al mismo tiempo el tiempo lo tendríamos que tener en un año, ¿no? Esto no tendría gran variación, así que trabajaríamos nuevamente con el dividendo y elevado al menos C. Bueno, y acá tenemos como resultado e elevado a la menos c, que nos daría un logaritmo de 0.4, y posterior a eso, con una norma de los logaritmos, podemos encontrar que c era 0.767, y demás decimales, pero vamos a trabajar con 3 nada más para que se nos haga más simple. Posterior a esto, ya podemos encontrar una fórmula base que podemos presentarla en el GeoGebra y que nos va a dar una gráfica característica. Como acá podemos apreciar, acá podemos ver la gráfica característica de la función logística que tiene forma de S, que inicia en el punto 40, que es el punto inicial, ¿no? Bueno. Y posterior a eso podríamos recién resolver la pregunta que se nos ha planteado, ya con todos los datos que hemos obtenido, pero variando el tiempo, que ya sería 10 años, ya que del 2008 al 2018 serían 10 años, y agregando los valores que ya hemos obtenido. Acá el resultado sería 599.99 con decimales, y por decimales no podemos contabilizar un jugador más, así que sería totalmente comprobado lo que dijo nuestros entes máximos del fútbol. Tendrían su proyección cierta lógica, pero veamos qué fue lo que pasó en realidad, porque muchas veces la matemática no llega a pasar en la vida real. ¿Por qué? Primero que nada tenemos que conocer que, como ya dijimos, la proyección estuvo de acuerdo, pero no funcionó. Esto a raíz de que todos nosotros sabemos que nuestro país es un lugar especial, es un lugar que tiene mucha desorganización. Dentro de las normas que implementan, las mismas instituciones no cumplen con estas normas. Y si bien es cierto, nosotros conocemos de primera mano todo este conjunto de cosas. Y es así que, por ejemplo, al inicio de la norma hubo ciertas variables, ciertos cambios, como por ejemplo el tiempo necesario para cumplir con la bolsa de minutos, que era en dos partes de 1170, pasaron a 2000 por cada torneo, o sea que se necesitaba en un acumulado 4000 minutos de jugadores jóvenes que habrían participado en 2000 minutos en el torneo Apertura y 2000 minutos dentro del torneo Clausura. Además, en otra instancia también, la ampliación de la población, que aumentaba los tiempos en la bolsa de minutos, ya que actualmente se contempla que jugadores de 22 años pueden sumar a la bolsa de minutos. Esto también sumado a que los jugadores que representarían a nuestra selección en el sub-17 y en el sub-20 también agregarían minutos para sus equipos del fútbol profesional. Además, claro que los jugadores menores de 18 años darían 30 segundos más que los demás jugadores. Se hizo un conjunto de cambios a esto que resultaron deformando la norma que inicialmente se tuvo, lo que fue cambiando el rumbo de la idea que se inició, con la que se inició.
Bueno, estos entes apostaron por los jugadores que muy tempranamente inmigraron al fútbol de otros países, inmigraron a ligas más competitivas, en los que podemos ver, claro, Claudio Pizarro, que estuvo muchos años representándonos en Alemania, Juan Manuel Vargas, y lo propio en Italia, y Santiago Gaciete en España también. Y bueno, en primera instancia se encontraba el Campeonato Mundial de Sudáfrica, donde en las eliminatorias se esperaba que haya muy poco avance con respecto a la norma. Y en realidad lo que pasó fue algo totalmente inesperado, ya que quedamos en el último puesto de esta eliminatoria, siendo tal vez la peor eliminatoria dentro del fútbol de nuestra selección. Acabamos en el 10º puesto con 13 puntos, con tan solo 3 victorias, 4 empates y 11 derrotas. 4 años después ya se esperaba cosechar frutos de esta norma en el Mundial de Brasil 2014, pero lamentablemente tampoco pudimos clasificar y obtuvimos tan solo 3 puntos encima de las eliminatorias anteriores, quedando en el 7º puesto, solo por encima de Bolivia y Paraguay, y empatando en puntos con Venezuela, donde cosechamos 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Es en este punto donde las instituciones máximas de nuestro fútbol se preguntaron: ¿qué es lo que está pasando? ¿En realidad está funcionando la norma que hemos impuesto? ¿En realidad los clubes se encuentran comprometidos con fomentar el uso de jugadores para luego exportarlos y que ellos puedan representar a nuestro país y a la misma vez se vean beneficiados? Lo que en realidad pasó fue muy distante de esto, ya que los clubes realizaban eh, las inversiones de tiempo en estos juveniles tan solo para cumplir con la norma y no perder los puntos. Claros ejemplos podemos encontrarlos al inicio de cuando se instaló esta norma, cuando equipos presentaban 11, o sea, equipos totalmente plagados de juveniles para en un solo partido completar el tiempo necesario. Otro ejemplo claro podemos encontrarlo con los jugadores que cumplían con los minutos en la bolsa de valores, en la bolsa de minutos, perdón, y, y tenían lamentablemente, una vez alcanzada la edad donde ya no podían sumar los puntos, eran desechados y lamentablemente paraban en el segundo, en las ligas de segunda, o se terminaban retirados. Este es un claro ejemplo también de lo que pasó con los Jotitas, de todos los jugadores que representaron nuestra selección, incluidos suplentes. Tan solo 4 hoy se encuentran en nuestro fútbol o en el extranjero. El caso más llamativo sería el de Pedro Galese, que se encuentra actualmente en Estados Unidos. Ha logrado cosechar una gran cantidad de elogios a nivel internacional, y a quien sí le sirvió esto, a quien sí le sirvió la bolsa de minutos. Otro ejemplo sería Raymond Manco, de quien se esperaba muchísimo más, pero actualmente se encuentra jugando en el Deportivo Binacional de Puno y cambiando constantemente de equipos año tras año. Otro ejemplo sería Iván Ávila, que se ha mantenido en el Melgar de Arequipa, y finalmente Néstor Duarte, que ha perdido gran protagonismo desde que inició su nueva estadía en el Cantolao. Para dar otra crítica también podemos ver que tan solo el año pasado 81 jugadores aportaron a la bolsa de minutos, ya sea al menos 5 minutos o ya sea 90 minutos y demás partidos. 81 jugadores de los diferentes equipos aportaron a esta bolsa de minutos. Pero no todo es malo. Tengamos en conciencia que hubo jugadores que se beneficiaron de esta norma. Hubo jugadores que sí lograron sobresalir y pudieron avanzar una carrera digna, e inclusive mucho más que digna. Podemos hablar, uno de esos casos sería Pedro Galese, que inició su carrera en la Universidad San Martín de Porres, donde comenzó a sumar minutos en bolsa, y posterior a eso viajó también a Chiclayo para representar a Juan Aurich, y ya todos conocemos que emigró a México, volvió a Perú y actualmente es jugador del Orlando City en Estados Unidos. Otro claro ejemplo del beneficio de esta norma sería Miguel Trauco, quien inició como un juvenil en la Unión Comercio de Moyobamba, donde comenzó para llenar el tiempo debido a la bolsa de valores, pero luego se volvió un indiscutible de su equipo, siendo vendido posteriormente a uno de los equipos más grandes de nuestro país, Universitario de Deportes. Un ejemplo muy interesante también sería el de Luis Advíncula, que inició su carrera como extremo derecho, o sea, en un ámbito ofensivo, mientras que actualmente se desempeña como lateral derecho, que sería una posición mucho más defensiva. Esto producto de que en su posición y en el año que él se encontraba en Sporting Cristal, se encontraban las vacantes llenas para esta posición, y su DT decidió utilizarlo como lateral derecho debido a la ausencia de jugadores con experiencia para poder comprar, para poder realizar la compra, y también a su juventud que podría sumar en la bolsa de minutos. Otro claro ejemplo también sería Edinson Flores,
que en el año en que la U se encontraba en una recesión económica y no tenía mucha capacidad adquisitiva para poder comprar o fichar jugadores nuevos, tuvo que depender de los jugadores juveniles que le salvaron muchas veces del momento y entre los cuales salieron grandes jugadores como sería Edinson Flores, que como ya lo dijimos comenzó en Universitario de Deportes. Posterior a eso se pasó también su fútbol por Dinamarca y actualmente está en los Estados Unidos. También Canchita González sale de este equipo tan glorioso de Universitario. Estos cuatro jugadores son parte base de nuestra selección que nos llevó finalmente a un mundial luego de 36 años, que sería el de Rusia 2018, donde luego de 36 años volvimos a escuchar el himno de nuestro país y volvimos a ver nuestra franja representándonos en un mundial. Seis de los jugadores que podemos apreciar en el partido titular, en el primer partido luego de 36 años en un mundial, son jugadores que sumaron a la bolsa de minutos, entre los que podemos encontrar Luis Advíncula, Edinson Flores, Cristian Cueva, Yoshimar Yotun, Miguel Trauco y Pedro Galese. O sea, un poco más de la mitad de esta selección fue promovida gracias a esta norma. Es por ello que consideramos que no fue totalmente errónea promover esta norma. Lamentablemente, muchos de los jugadores no se ven beneficiados, pero podemos ver que ya está comenzando a dar sus frutos. Luego de 36 años también volvimos a gritar un gol de nuestro país. Luego de 36 años y nos despedimos con el gol de nuestro capitán, Paolo Guerrero. Y esperamos aún que se puedan ver los frutos de esta norma que hasta el momento ha sido desfigurada pero que tiene un fin que busca la equidad para el jugador joven peruano, que busca impulsar la juventud de nuestros jugadores para volvernos un país que tenga buena representación del fútbol. Muchas gracias, eso ha sido todo.